Ya estamos grabando. Entonces ya tenemos aquí, tienen al frente, ¿ven la tabla? No, No, voy. Todavía no, todavía no. ¿Y ahora? ahora sí. Ajá. Ahora sí se ve. Bueno, Ahora sí. entonces él está clasificado 1, 2, 3. 1 es setosa, 2 es Eugene y 3 es versicol. Estos son especies, a ver, déjame leerle el problema. El problema me dice que un conjunto de datos en el archivo Iris Data, que es el que tenemos, contiene 50 muestras de cada una de 3 especies de iris. Estos son lirios. El lirio setosa, el lirio virgin o virginica y el otro versicol. Son 3 especies. Se midió 4 rasgos de cada muestra, el largo y el ancho del sépalo y del pétalo. Tenemos el largo del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del sépalo y el ancho del pétalo en centímetros. Entonces, basado en la combinación de estos 4 rasgos, Fisher desarrolló un modelo discriminante para distinguir entre una especie y otra. Entonces vamos a replicar el estudio que hizo Fisher. Vemos los datos. Ven los datos, ¿verdad? Observan los datos, ¿ya? Entonces, esto está aquí. Ya estamos con la tabla de datos. ¿La pueden observar? ¿Aló? Sí, la estamos viendo, profesora. Ajá. Entonces, observen aquí. Yo tengo, aquí está en inglés, pero esto es el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Bajo estas condiciones de la fisiología de la planta, esto ya conocedores, que hay gente que conoce ya, gente conocedora ya sabe a qué clasificación pertenece. Entonces se distinguió, se clasificaron las especies o los tipos. Luego entonces vamos a hacer un análisis discriminante. Aquí, bueno, ustedes pueden probar en casa la normalidad de las variables independientes. Yo aquí es para hacer el ejercicio y ustedes vean en la dinámica. Entonces me voy acá a analizar igualito, me voy a clasificar. Voy a hacer los dos, voy a hacer el clúster, análisis discriminante con todas juntas y al ratito corro el que son por pasos para que veamos las diferencias. Si es que las hay, a veces puede ser que coincidan. Entonces todas las variables cuantitativas las pongo en independientes y mi cualitativa en grupo. Ellas van a variar de 1 a 3. Previamente codificado. En los estadísticos vamos a colocar los que nos ayudan a conocer, la parte descriptiva y también ver un poco lo de si las matrices de varianza covarianza mantienen estructuras iguales o distintas, el MDBox que me permite analizar esto ya en forma inferencial. Y aquí yo no le voy a colocar esto porque esto van a ser, como son cientos, bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo porque son 4 variables. Aquí en la clasificación voy a poner calcular, bueno, aquí también son de igual tamaño. Voy a poner calcular todos los grupos de igual tamaño, pero van a ser como si fueran iguales. No voy a poner los resultados por caso. De repente, la tabla resumen sí, porque la visualización por caso lo que va a hacer es que me va a dar esa tabla larga que ustedes vieron, que realmente eso ya está, se puede observar cuando se generan los valores o las puntuaciones discriminantes. Aquí sí puedo ver grupo combinado, puedo ver grupos separados. También puedo hacer que si tuviera datos ausentes, le puedo decir
Puedo ver con o sin la estimación de los valores ausentes. Puedo ver si los resultados cómo se corresponden. Y el mapa territorial lo voy a colocar para que ustedes lo observen. Va a ser una cosa grande, pero ustedes van a ver esto es como una gráfica. En el anterior no apareció porque eran dos variables. En clasificar es para que yo pueda, bueno, esto ya lo vimos. En guardar es para que nosotros veamos la pertenencia a un grupo pronosticado en las salidas o las puntuaciones discriminantes y la probabilidad de pertenencia. Y le damos a aceptar. Esto todo está documentado en el ejercicio. Dice aquí, se ha definido, se ha escrito su nombre correctamente. A ver qué pasó aquí. Me llama una... Creo que noté que había una variable, ¿se acuerdan cuando usted escogió los, vi algo que, pero pasó, pero que no era como métrica? Pero esto es acá, dice usted. No creo que sea esto, pero de todas maneras vayamos a hacerlo. Creo que sí, eso va a ser. Es que todo aquí aparece numérico. Entonces le puso tipo numérico en la columna 2. Ese no es. Ya lo corregí. Vamos a ver si es esto. No me salen. No salen en la vista. Ahí está. No me salen las variables cuantitativas. No va a estar reconociendo. Déjame ver si es raro. Tampoco. Voy a cerrar y volver a abrir. ¿Vieron? Voy a abrirlo de nuevo. A ver qué pasó aquí. Voy a ver si ahora corre. Si no, entonces tendría que ver qué es la parte de la denominación. Ahora sí.
Realmente no sé qué pasó allí. La dejé tal como estaba, miren. Ahora sí corrió. ¿Lo estamos observando? ¿Estamos observando los Sí, resultados? sí, Sí, profesor. profesora. A veces hay que cerrar y volver a abrir. Y después entonces verificar si nos vuelve a salir, entonces ver si es la determinación de la información. Entonces aquí nosotros tenemos la estadística de grupo, como lo vimos hace un rato, la media de desviación estándar. Si usted quiere hacer otros tipos de estadística, lo puede ampliar, porque cuando hacemos un ejercicio, en este caso estamos en análisis multivariado, pero usted si tuviese que hacer algún tipo de análisis posterior, primero examina los datos, sus comportamientos. Aquí tenemos para todas las variables son significativas o todas generan diferencias. Por ejemplo, el promedio del largo del cépalo para las tres especies, o por lo menos una, difiere de la otra, ¿verdad? Igual que el ancho del cépalo, el promedio del grupo 1 de setosa, igual al de Virgin y el otro Versicle, son iguales. Y la alterna sería que por lo menos uno difiere de los otros. En este caso, nosotros estamos rechazando la igualdad de las medias, de las medidas de cada una de las variables objeto de estudio. Entonces, ellas son, en alguna forma, tienen diferencias. Los grupos presentan diferencias, por lo menos un grupo presenta diferencias con respecto a los otros. Las covarianzas, nosotros estamos viendo que el largo del sépalo, por ejemplo, y el largo del, el ancho del pétalo y el ancho del sépalo tienen relaciones inversas. Ajá, por esto vemos la covarianza. Yo no le pedí la correlación, usted pudo haber pedido la correlación. La covarianza nos dice el sentido en que se mueve y la correlación nos habla un poco de la fuerza de esa relación. Nosotros tenemos aquí los logaritmos. Estos logaritmos son necesarios para calcular la prueba M de Box. Nosotros lo que podemos ver cuando tenemos dos grupos no se puede distinguir mejor, pero aquí, por ejemplo, si yo observo el grupo setosa con respecto a Virgin, con respecto a Verticol, con respecto a esos valores, pareciera, eso lo podemos ver más adelante, que setosa puede tener más alejamiento con respecto a las demás, eso lo podemos verificar. Tenemos la prueba de M de Box, que esto lo que me dice es que la estructura de las relaciones del grupo 1, de las relaciones de las variables del grupo 1, con respecto a la estructura de las relaciones del grupo 2, con respecto a las relaciones del grupo 3, son iguales, contra la hipótesis alterna de que por lo menos una de las matrices de varianza-covarianza difiere con respecto al resto. Entonces, él nos dice que la prueba es significativa, quiere decir que por lo menos hay dos grupos. Aquí, como les decía, tengo tres grupos o tres tipos de lirios y observen que en este caso me genera ya no una función, sino dos funciones discriminantes. Tengo tres grupos, serían tantos, tengo n menos un grupos, me va a generar el número de funciones discriminantes canónicas. O sea, aquí tengo dos funciones discriminantes canónicas y yo observo que la primera, como les decía, siempre recoge mayor información. Y lo podemos observar también aquí en la correlación. La correlación de la primera función discriminante canónica es más fuerte que la de la segunda. Quiere decir que con ella nosotros podríamos, con la primera función, en este caso, generar buenas estimaciones. Después tenemos el análisis de lambda-Wilks. El análisis de lambda-Wilks me dice es aquel lambda más pequeño, cercano a 0, que va concatenado a un estadístico de prueba sustantivamente mayor, me va a decir que existe una buena
una buena asociación entre las variables y la función. Entonces nosotros aquí estamos observando que ambas son significativas, conociendo que la primera lo es mejor. Aquí tenemos los coeficientes estandarizados de la función discriminante y lo que nosotros podemos observar, por ejemplo, en la primera función, que el largo del pétalo es el mayor en valor absoluto. ¿Están observando? Y en la segunda, sí. En la segunda es el ancho del pétalo y luego le sigue del sépalo, el ancho del sépalo. Pero si nosotros tenemos alguna duda con respecto a las funciones discriminantes estandarizadas, la matriz de estructura, cuando tenemos más de una función discriminante, porque hay más grupos, entonces vamos a observar que él nos va a colocar la importancia relativa que tiene la variable en el modelo con respecto a la correlación. Ojo, cuando yo voy a hacer un análisis ya de regresión por partes, podría ser, o paso a paso, vamos a decir, regresión paso a paso, podría ser que, aunque yo tenga una variable que tenga una correlación fuerte en la función, se correlacione fuerte con la función, no necesariamente ella es una variable que cumple con todas las características esperadas. Pero a priori yo puedo observar que la primera función va a estar determinada por el largo del pétalo. O sea, el largo del pétalo va a ser la función explicativa, o que mayor explicación va a dar al fenómeno. Y en la segunda serían las tres que están aquí. El asterisco muestra la correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante. Entonces, nosotros estamos viendo como la función 1 es quizás la más fuerte. Nosotros decimos que uno de las mediciones más fuertes o más explicativas es el largo del pétalo, para efecto de clasificar lirios. Y miren acá, tengo la función 1 y la función 2. La función 1, podríamos usar la función 1 para clasificar, porque recuerden que siempre es la que tiene mayor poder, pero ellas deben corresponderse a la hora de tomar la decisión. Por ejemplo, en la función 1 tengo la constante, usted pone discriminante 1, discriminante 2, sabiendo que la primera tiene mayor poder de clasificación, o en este caso vamos a decir de estimación. Y si yo corro esto en los valores originales, toda la función ya sabemos cómo se escribe, lo hacemos también para el 2. Ellas tienen que dar cuenta, por ejemplo, en la primera, yo voy a ver el valor que ella registra, a cuál de los centroides de grupo se acerca más. Ese valor de referencia, que es el centroide, lo comparo con el valor obtenido en un objeto nuevo, porque puede ser un lirio nuevo, o podría ser dentro de la misma conjunto de datos ya conocido, para ver la coincidencia, y yo verifico entonces a cuál centroide se acerca más. Y yo digo entonces, Profesora, una pregunta con respecto a la función de coeficientes discriminantes canónicas. Cuando uno hace la función, adelante uno le tiene que poner algún nombre, así como hacíamos en los análisis factoriales y eso. En este caso, esta función 1 y esta función 2 nada más se llama pueden llamarse Y1 o Y2, o se puede llamar D1 y D2. Porque el resultado de ellas se observa y se decide en función del parámetro de comparación. El valor de comparación sería el centroide. Entonces ellas no tienen nombre, simplemente D1 y D2. Más adelante sí le podemos poner nombre. En este caso, la función 1 es la función discriminante canónica 1. Y su resultado se va a acercar a alguno de estos valores. Y usted decide entonces, si se acerca más a 5.7, entonces ella va a hacer, esa observación va a corresponder al grupo Virgin. Si se acerca más a menos 7.6, quiere decir que va a ser setosa. Y si se acerca más, por ejemplo, a 1.825, se puede sacar las diferencias con respecto a esto, y la que tenga menor diferencia es el valor al que corresponde. Lo mismo hace en la función 2, o sea, tiene D1 o D2 para decir función discriminante 1, función discriminante 2. Entonces, hace lo mismo con la 2, pero tendría que entonces buscar los centroides que genera
la función 2. Ajá. ¿Usted cree que podamos escribir la función ahí para esa coeficiente? Sí, cómo no. Sí, cómo no, yo la puedo escribir. Voy a hacerlo en otro lado para hacerlo más rápido. Voy a irme a aquí mismo. Profesora, el orden de esa ecuación o esa función no tiene algún tipo de importancia. Se puede, por lo que yo estoy viendo en el ejemplo que usted puso, ¿En cuál aquí? vamos a decir que el dedo empieza por 6.61 más 0.024 más 265 menos 0.90. O sea que en el orden que está en la columna no está en el mismo orden que está acá abajo en la función. ¿En cuál? En el, ¿cómo dice? Esto debe ser, si esta es X1, X2, X3, X4, debe seguir ese orden. O sea, que va a ser de abajo, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ajá, puede ser. Por ejemplo, vamos a ver acá el orden. Eso no lo había observado más. Supone que yo me voy aquí al orden. Este sería X1, X2, X3 o X4. Tengo aquí esto sería el largo. Los primeros tienen que ver largo el sépalo, ancho el sépalo, largo el pétalo, largo del sépalo. Si nos vamos acá, tenemos ese orden. ¿Me explico? Ajá, Este sería X1, X2, X3, X4. ¿Estamos? correcto. Entonces, si yo voy a Sí, escribir esta función, ¿verdad? Yo para aprovechar y no tener que escribir tanto. Esto se lo voy a escribir aquí, pero de todas maneras en los demos, ustedes tienen un desarrollo de 1, igual. Ustedes ya con calma, vamos a ponérselo aquí para hacerlo. Ustedes están viendo el Word. Exacto, así es. correcto, en el Word está así. No digo, están viendo el Word ahorita. Y yo Exacto. tengo aquí. Sí, profesora, Ajá. es el que estamos observando. El Ajá. D1 en el Word comienza con 2.105, menos 2.105. Ajá, esta es la constante. La constante. Sí. Ajá. Lo que quiero decir es que si ustedes están viendo que yo tengo una pantalla en Word. Ok, pero No, profesora, no está aquí en la pantalla. Ah, eso es lo que le estaba preguntando. Es que yo me voy aquí. Sí, se ve el Word, es lo que estamos viendo. Que si están viendo lo que estoy haciendo en Word. Sí, sí. Correcto, profe. Sí, claro, profesora, sí. Lo que pasa Sí, es que no profesora, lo sé estamos viendo. si Bueno. le di clic al botón correcto. Aquí, entonces, esto sería X1, pero no va a poner X1, voy a poner LS, que sería el largo del sépalo, ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces, después me voy con el siguiente, que es este menos. Aquí sería el ancho del sépalo. WS. Entonces, me voy al otro, este es positivo, y esto sería el largo del pétalo. Y después, entonces, me voy a este que también es positivo, que este sería el ancho, WP. que sería el valor de la variable. Ya separar un poquito. Al inicio tiene que ir en la constante. Ajá, la puede poner al inicio o al final. Ahí no hay problema en el orden. Lo que pasa es que eso depende cómo usted, por ejemplo, usted va a ver en algunos modelos que le ponen la constante al final. Porque es negativa y entiendo, ya entendí. Ya sea negativa o positiva, le ponen la constante al final. Otros le ponen la constante delante. Eso es indistinto. Pero como estamos acostumbradas, O sea que aquí el orden de los factores no altera el producto. lo que tiene que tener cuidado es quién es X1, quién es X2, quién es X3. Y también, Correcto. en este caso es lineal, no hay problema, pero si tuviéramos una función, por ejemplo, que fuera parabólica, de orden 3, entonces vamos a tener X1, X2, X3, ¿verdad? Una parabólica de orden 4, entonces usted va a tener X1, X2, X3, X4, y la constante sería X0, y tendría que ponerla en ese orden. O al revés, empezar con X4, X3, X2, X1 y X0. O sea, usted pone el modelo como usted lo pueda comprender mejor, pero debe ir como aquí todo es lineal, todas tienen exponente 1, pero sí sabemos quién es X1, X2, X3, X4. Ahí es con la misma variable. ¿Estamos? Entonces yo tengo un valor independiente, una constante, y el modelo. Y el siguiente modelo se escribe igualito.
Se escribiría igualito, pero con los valores de... Perfecto, profesora. Muchas gracias. Entonces, profesora, ahí cuando yo reemplazo la función de ellas y me da el resultado de 1, o en ese caso, entonces la comparo acá entonces con Con lo el que centroide. es, con el centroide para ver en cuál de los 3 tipos de iris cae entonces. Exactamente. Eso lo hace usted, por ejemplo, eso es lo que hace, la mayoría de los paquetes hacen eso. Tiene una instrucción para que directamente lo haga, pero usted siempre debe saber de dónde salen los asuntos o ubicar, por ejemplo, en la parte conceptual, cómo son los asuntos, porque, por ejemplo, con Bernadette está testigo que ella tenía una corrida, ¿verdad, Bernadette? Que tenías que te aparecía... A Bernadette le aparecía el paquete le tiraba, o en una rutina que ella dio, el paquete le tiraba una matriz de los vectores, de los valores propios, el vector propio, con vectores de los valores propios. Entonces, por un lado le salían los valores propios y tenía el mismo vector propio en una matriz. Cada columna era un vector propio. Había que dividirlo manualmente. Entonces yo le dije prueba, pero para eso tuve que buscar la literatura para recordar, porque por ejemplo, con esos valores que estaban en cada vector propio, a cada valor columna, lo dividías entre la raíz cuadrada de el valor propio correspondiente a la primera componente. Entonces el segundo vector propio lo dividías entre el valor el valor propio o la eigenvalue de la segunda componente, y así obtenías los coeficientes del modelo. Pero teníamos que ver qué era la raíz del eigenvalue o el valor propio, porque en otra rutina, si usaba las cargas componentes, ¿verdad? Si usaba las cargas componentes, entonces era la carga componente entre, no la raíz, sino directamente el valor del vector propio. Pero entonces habría que revisar toda esa teoría manual, esa teoría manual que en las diapositivas está, pero no se ve tan claro como cuando tú tienes que hacer ese ejercicio. Entonces había que leer y leer y leer de dónde salía, porque hay paquetes que ya te lo calculan. Por ejemplo, el de estadística no te calcula las puntuaciones. Por ejemplo, en factorial. Entonces uno, a menos que ya le hayan hecho algún tipo, tengo rato que no lo uso, ya hayan hecho algún tipo de arreglo al paquete y que lo esté generando, entonces uno tenía que generar una nueva variable con el modelo y asociarlo a las variables que correspondían a cada objeto y calcularlo. Pero ya eso era una cuestión más mecánica, o sea que el paquete no lo daba. Entonces, si el paquete no le da, entonces uno busca la forma de... Y esto costó leerlo un poquito para encontrarlo, pero bueno, Dios nos dio permiso de encontrarlo, ¿verdad, Bernadette? Correcto, profesora. Gracias. Yo digo, Bernadette, espérate, déjame ver eso con calma. Y entonces tengo que recordar eso, que también fue un poquito traumático, porque como yo le dije, esto ahora es más práctico. Incluso ahora es mucho más práctico. Es también la interpretación que podamos darle. Entonces aquí lo que uno hace es que vuelve y escribe esto igual como escribimos esto y tenemos la segunda función discriminante. Y se evalúan las dos con respecto a ¿qué? A los centroides. ¿Viene la otra pantalla ahora del resultado? Correcto. Ajá. Entonces en la pantalla del resultado yo genero, corro esto en los datos originales y busco entonces el valor que corresponde. Corro esto en los valores originales y al que más se acerque. Si me cuesta ver al que más se acerque, yo lo que hago es que tomo ese valor y le saco las diferencias con respecto a esto y voy a encontrar quizás el que tenga menor distancia. Es el que me dice a cuál grupo él pertenece. En este caso, este paquete y otros lo hacen. SAS lo hace. Yo me imagino que R tendrá por ahí alguien que hizo ya la rutina, pero ahí buscándola el nombre que le haya puesto, lo encontraría. Miren, aquí tenemos ahora vienen las funciones clasificadoras.
hace un ratito creo que fue Antonio o Francisco me preguntó. Aquí Sí, yo lo pedí. Ajá, Francisco me preguntó si las anteriores tenían algún nombre, como en las factoriales que le poníamos un nombre. Bueno, en este caso las clasificadoras ya tienen un nombre. Entonces yo puedo poner que C1 es setosa, C2 es virgin y C3 es vertical, porque pongo C para decir que es clasificadora y no se me confundan con las discriminantes canónicas. Entonces, en este caso, yo escribo igual el modelo como lo hicimos hace un rato, pero este se va a llamar cetosa igual y todo lo demás queda como hicimos. Y voy a tener entonces, hicimos hace un ratito, vamos a tener 3 funciones clasificadoras, ¿cierto? Entonces, aquí estas 3 funciones clasificadoras van a estar nombradas de acuerdo al grupo. Como son 3 grupos, ella tiene los nombres. Si no tuviéramos nombre de grupo, sería 1, 2 y 3 los grupos y nosotros sabemos a qué están dando cuenta. Entonces, tendríamos que correr la información original con respecto a cada objeto o sujeto en la base de datos o un sujeto nuevo o un objeto nuevo. Y lo que tenemos que valorar aquí es aquella función clasificadora que se acerque más a 1. La que se acerque más a 1 es la que está denotando el grupo de pertenencia. Y ojo, para que entendamos aquí un poquito, y por ejemplo, a mí me ayudó mucho este en función de probabilidad y el otro es en función de un valor numérico. O sea, es como cuando hacíamos regresión, tengo el valor real, tengo el numérico, entonces el centroide del grupo me ayuda a ver con respecto a lo que dice la función discriminante y busco la lejanía, o sea, la diferencia, ese error. Entonces, la que tenga menor distancia es el que tiene la pertenencia de grupo. Aquí el que más se acerque a 1 es la mayor probabilidad de pertenencia. Entonces, se ve en función de probabilidad. O sea, en el caso que, digamos, yo no tenga los nombres de los grupos, o sea, ni siquiera tenga grupos, ahí es donde se usa el modelo entonces de agrupación, de clúster. Puedes usar, sí, clúster. Tú puedes usar clúster y después entonces genera grupos. En clúster sí hay que tener mucho cuidado con, por ejemplo, en esos grupos, que el último grupo que se genera en clúster, eso lo vamos a ver en la próxima clase. El último grupo que se genera en clúster es el que recoge todo lo que no ocupa en ningún otro, no tuvo semejanza. Entonces ahí puedes tener un grupo bien heterogéneo. Entonces, pero usted ya entonces decide estos asuntos de si trabajar con él o no a la hora de presentar un análisis posterior. Por ejemplo, yo aquí, ustedes vieron, ahorita yo les voy a presentar cómo se combina también el discriminante con el factorial. Porque en clúster yo puedo generar grupos, ¿verdad? Pero en el factorial yo también creé clasificaciones de acuerdo a las puntuaciones factoriales. Entonces yo también puedo saber si esa clasificación que generé en un factorial tiene algún tipo de poder discriminador, o si yo quisiera saber en mi factorial que yo generé mis clasificaciones, cuál es la variable que realmente está explicando esa categorización, lo puedo ver a través de un discriminante. Entonces, me ayuda mucho a hacer el trabajo de análisis. Incluso yo también podría, por ejemplo, hacer un clúster y los resultados de un clúster, y genero mis grupos, hago un análisis factorial, pero mis variables van a ser cada clúster. Y entonces reduzco más la información y me permite entonces hacer otro tipo de inferencias. Si usted puede combinar las técnicas de acuerdo al objetivo que quiera. Pero es como dice Alexis, sí puedo usar. Cuando yo no conozco el grupo, yo no sé cuál es el grupo natural, o no tiene una clasificación, entonces usamos la técnica que vamos a ver más adelante que se llama análisis de conglomerado. Entonces aquí yo tengo los 3 grupos y sus funciones clasificadoras y como decimos, se acerca a 1, aquel que tiene mayor poder de clase, al grupo de pertenencia. Este se llama mapa territorial. También por allá en un momento creo que fue alguien que me preguntó sobre la matriz de confusión. A esto también le llaman matriz de confusión y al cuadro anterior que
No lo generé aquí, se pone un cuadro grande, donde están las observaciones. El mapa territorial le llaman también matriz de confusión. Y lo que vemos aquí es como si fueran áreas. Están viendo los unos por acá, los tres en el centro y los dos aquí del lado derecho. ¿Lo observan? Hace como si fuera una Y. ¿Lo vemos? Sí. Más bien parece un arbolito de Navidad. Sí. Sí, como un arbolito de Navidad. Entonces, ¿qué pasa? El grupo de la derecha, perdón, el grupo de la izquierda es el grupo 1. Y él me está diciendo que el grupo 1 es, ay, aquí no me lo pone. El grupo 1, no me acuerdo cuál es, espérense. El grupo 1 es setosa. El grupo 2 es virgin, los que están a la derecha. Y versicle sería el tercero, que es el que está en el medio. Entonces lo que hace esto, vamos a ver si hay algún mal clasificado. Él le va a poner como un asterisco a los objetos mal clasificados. Aquí hay uno, ¿ves? Tiene este objeto, y este que está aquí, y este que está aquí. ¿Lo estamos viendo? Tengo un Sí, objeto mal correcto. clasificado en el grupo 1. Bueno, aquí después, aquí vemos uno en el grupo En el grupo 3 3. y vemos en el grupo 2. Pueden por ahí que hayan más, pero entonces habría que ver exhaustivamente la gráfica. Y esta es la tabla. Entonces, esto es, ya son los resultados para cada objeto. Y nosotros vemos las clasificaciones que fueron erróneas. Y si ven acá, aquí tenemos nuestras funciones, que también es como si esto mismo aparece en los resultados de la base de datos, cuando les tira las estimaciones según las funciones. Entonces aquí lo vemos. Aquí tenemos la función discriminante 1, la función discriminante 2. Y tenemos entonces también la parte de los grupos. Esto es como nada más descriptivo, y es grande. Así que en las demás no los voy a colocar. Y esto es cuando yo tengo 3 grupos, ya no me genera no me genera histogramas o gráficas de columnas, sino que me genera una gráfica de dispersión. Entonces yo tengo aquí acetosa, ¿verdad? Estos son los grupos separados. Aquí yo tengo a virgin, el que está en cuadrito es su centroide, es decir, como el promedio grupo, y este es versicle. Yo creo que al inicio le dije por los logaritmos de las matrices de covarianza que el grupo 1, que este era cetosa, estaba más alejado, porque estaba más alejado de los otros dos en distancias. Y aquí entonces vemos la gráfica, que es más clara esta que cuando tenemos que estar poniendo arriba y abajo un histograma para partir del punto medio y ver dónde están los solapamientos. Así que aquí vemos que cetosa no tiene solapamiento. Entonces es muy seguro, y bueno, es segurísimo que el poder de clasificación de él va a estar en 100%. O sea, clasificar cetosa va a ser un 100%. Pero clasificar en virgin y versicle, ahí tenemos algún grado de solapamiento entre un grupo y otro. Aquí está. Entonces, igual con una tabla, el teorema de Bayes es una tabla de contingencia en donde yo tengo mis probabilidades condicionales calculadas, es decir, tengo 50 objetos que fueron clasificados en cetosa cuando realmente pertenecían a cetosa. 50 de 50 me da 100. En virgin yo tengo 49 que fueron clasificados como virgin y realmente pertenecían a virgin, 49 de 100. Tengo un objeto que fue clasificado en versicle cuando realmente era virgin, dado que era virgin. Y aquí tengo 2 objetos que fueron clasificados como virgin, como virgin cuando realmente eran versicle. O sea, allí nosotros tenemos los errores. Y luego, y en la diagonal nosotros tenemos la certeza. Hay 48 de versicle que fueron clasificados correctamente en versicle, o sea, 48 de 50. Voy a ver si por ahí tenemos algún ejercicio de diferente tamaño para que ustedes vean que
¿cómo sería? Entonces aquí sería el 100%, que sería mi probabilidad condicional, la probabilidad de clasificar cetosa cuando realmente es cetosa, por 50 de 150. Entonces, más la probabilidad de clasificar virgin cuando realmente es virgin, por la probabilidad de tener un objeto de virgin, que sería 50 de 150. Y luego tengo la probabilidad de clasificar versicle cuando realmente es versicle, por la probabilidad de obtener un objeto de versicle, que sería 50 de 150. Aquí son equiprobables. Vamos a ver ahora un ejercicio donde no lo son. Entonces, para la... Ajá. Dígame. El resultado de este cuadro de resultado de clasificación, entonces, al fin del día lo que indica es qué tan válido es el modelo para seleccionar a las especies. Ajá, es así. Es como una prueba de la bondad de ajuste. Exactamente, Entonces, exactamente. pero viéndolo desde la probabilidad de clasificación. Correcto. O en su defecto, más claramente, para el error de estimación. ¿Qué decía Quintero? Kenji. Sí, como acierto. Exacto, la certeza, en medicina le llaman la certeza diagnóstica. Usan este mismo criterio de Bayes para la certeza diagnóstica de una prueba de laboratorio, donde una prueba de laboratorio tiene, ellos le llaman especificidad y sensibilidad. No sé si aquí hay alguien que trabaje en cuestiones médicas, pero por ejemplo, una prueba de embarazo, la de orina versus la de sangre. Entonces ya está testeado, por ejemplo, la sensibilidad y la especificidad de una prueba. Entonces, ¿en función de qué? De la sensibilidad, que sería, por ejemplo, la probabilidad de decir que la persona está embarazada, dado que realmente está embarazada, versus la probabilidad también de que diga que no está embarazada y realmente no lo está. Entonces yo quiero que esa prueba sea tan sensible como específica. Entonces yo prefiero que sea más sensible que específica. Entonces ahí uno va a hacer la combinación y tiene que ver con la diagonal esta que estamos hablando. Entonces sería la certeza diagnóstica de una prueba, por ejemplo, médica. Entonces, a esta probabilidad, la probabilidad condicional esta de, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que la prueba dé positivo, dado que la persona es positiva? Debe ser tan grande como la probabilidad de que diga que es negativa y es negativa, no tiene la enfermedad. Entonces, yo espero que esas dos proporciones sean altas, ¿verdad? Sean altas. Y se conjugan también con la probabilidad, con una y otra probabilidad, la simple. Entonces, eso me da pues como la cercanía a la clasificación, que sería como una medición del acierto. Y entonces la diferencia, por ejemplo, yo tengo un 98% de probabilidad de clasificar correctamente a los lirios a través de este sistema, pero el setosa por sí solo es un lirio que voy a tener certeza completa. Así es. En el virgin tengo una certeza del 98% y en el versicle tengo una certeza del 96%. En conjunto, estamos hablando de que el 98% en conjunto es una certeza de los grupos entre ellos, ¿no? De todo el modelo. Todo el modelo, exacto. Todo el modelo, sí. Entonces voy a hacer un ejercicio acá, un último ejercicio. Bueno, este mismo ejercicio por partes. Que veamos el proceso. Entonces yo me voy a los datos. Veamos los datos. Entonces, si usted ve aquí yo tengo, por ejemplo, tengo, aquí hay una cuestión, aquí yo tengo, por ejemplo, la función discriminante, perdón, voy a ponerla aquí. Esta es la función discriminante canónica. Voy a ponerla aquí de 1.
C2. Este voy a ponerle C1 para que vean que es clasificadora. Este es C2. Entonces yo tengo, por ejemplo, mis dos funciones discriminantes canónicas, que dan un valor numérico. Y mis tres funciones clasificadoras que dan valores en función de probabilidad. Entonces yo observo aquí, bueno, uno tendría que ir a ver allá los valores de los centroides. Entonces, de acuerdo a este centroide, él me está diciendo, a este valor numérico, él me está diciendo que él se acerca a un tipo 1. Acetosa. Ajá, que sería cetosa. Y la clasificación 1 tiene que ver con cetosa. Ahí también pude poner cetosa, pude poner los nombres, ¿no? Para que fuera más claro el análisis. Aquí la probabilidad es cierto. Entonces, si vemos aquí en este segundo, me da un 99% de probabilidad que sea el tercero. El tercero era versicolor. Entonces, aquí es la probabilidad de certeza fue completa. Entonces, lo que yo estoy analizando aquí es, este centroide debe estar más cerca al centroide de versicolor en el centroide de la función 1, o el calculado a través de la función 1, que el calculado, y sería el centroide calculado en la función 2. Pero recuerden que esta tiene mayor poder de explicación, así que podemos utilizar esta. Ambas se deben corresponder. Y también debe corresponderse con la probabilidad de clasificación. Por ejemplo, aquí, una como esta, 74% sería la virgin. Y ella fue clasificada como virgin. Vamos a ver una donde no haya certeza. Recuerde, profesora, que en los resultados de clasificación hubo una de versicolor que pertenece a virgin y dos de virgin que era de versicolor. A ver, alguno aquí. Ustedes cuando lo ven más rapidito que yo. ¿Dónde habrá una que no esté bien clasificada? Voy a verlo así mejor. Si es más rápido. Como este tuvo una alta certeza, hay que buscarlo como a cuentagotas, ¿no? Bueno, aquí lo que uno, ajá, no la veo. Pero eso ustedes lo pueden, esto es nada más descriptivo. Y lo que ha hecho ella es contar cuántas veces hubo acierto o no. Nosotros también. Y tenemos entonces aquí la condición de... Línea 12, profesora, la línea 12, ahí aparece un versicolor y aparece un virgin. Ah, mira, sí. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, la 12 aquí. Aquí él pronosticó como virgin, pero realmente era versicolor. Él me está dando a mí un centroide de 4. Este es el centroide que más se acerca a virgin de acuerdo a el cálculo. Y me está dando, ¿dónde es que está? Me está dando, en la otra función me está dando, tendría que ver esta función con el centroide se acerca más al centroide, este valor se acerca más al centroide de virgin. Y la probabilidad es más fuerte, o sea, 86% de probabilidad de que sea parte de ese grupo número 2, siendo ese grupo número 2 el virgin. Pero realmente, con respecto a los originales, hubo un error. Esto es lo que sería un error. Ahí va a estar la otra, profesora, en el 9. Igual acá. Es la misma. Aquí me da 74% en el grupo 2, donde el grupo 2 es versicolor. Perdón, es el 9. Es virgin. Pero realmente la observación original es versicolor. Entonces nosotros aquí lo que estamos viendo es
el error en la clasificación. Como les decía, también creo que se los dije en el video, que el error de clasificación puede ser por efecto del modelo, que siempre tiene su error. Uno nunca puede emular la realidad, a menos que es un modelo perfecto, y hay un grado de error tratando de que sea mínimo, pero también puede ser que una observación que naturalmente tiene una clasificación realmente deba cambiar o ha desarrollado, si fuera realmente la especie, ha desarrollado algún tipo de condición que la hace diferente, o a la hora de haber generado el grupo original, la observación original, también hay errores en su concepción debido a muchos errores humanos o errores mecánicos que no permitieron hacer esa verificación. Ya pueden haber muchas de esas cosas, que esas son las preguntas que uno tiene que resolver ya posteriormente en forma cualitativa. Vamos. Profesora, una consulta. El número de funciones discriminantes que contiene un modelo, ¿siempre es n-1 o cómo es determinado? Ajá. Las funciones discriminantes canónicas siempre es una menos que el número de grupos. Si Exacto. yo tengo n grupos, Exacto. voy a tener n-1 función n-1. Ok, sí, eso es una regla entonces. Es una regla. Y las Perfecto. clasificadoras van a ser tantas como grupos haya. Sí, sí, perfecto. Okay. Entonces vamos a ver un ejercicio adicional donde veamos quizás pesos diferentes. Pesos diferentes en los... Donde yo pueda ver pesos diferentes. Voy a hacer aquí. Bueno, aquí mismo. Miren, está esta de... Vamos a hacer esta de riesgos. Riesgos buenos y riesgos. Una firma de créditos está interesada en posible análisis discriminante en la selección preliminar de solicitudes de crédito. De registros anteriores, la compañía ha colectado información sobre registros malos, registros dudosos y registros buenos. Determina la función discriminante y funciones clasificadoras. Mira, aquí me hace un pronóstico. Realiza una clasificación para una persona con ingresos de 18,000, 3 tarjetas y dos niños. Entonces, esas fueron, de esas variables, decir realmente dónde caen. Determina las funciones discriminantes, las variables que mejor discriminan grupos, calcula la probabilidad de clasificación y el modelo, y nos pregunta si el modelo es bueno para clasificar. Vamos a buscar se llama riesgos. Yo ahora verifico en el Classroom y verifico en lo que les envié, qué fue lo que les envié por Classroom, y por correo, para entonces mandarle por correo para los que no pueden bajarlo bien del Classroom. ¿Usted además de Classroom ha usado otra herramienta con los otros profesores? Todavía no. Nada más Classroom. Sí, señora. Está el email compartido de la maestría. Esto. ¿Cómo dice? Hay un email que tenemos compartido. Sí, a mí me dieron un correo compartido. Lo que pasa es que yo traté de usar Moodle. Jorge, la profesora se refiere a la plataforma. Ajá, de clases. De clases. Gracias, Humberto, gracias. Siempre un placer. Y sigue el Sí, bullying. porque yo traté de trabajar con Moodle, porque en la Latina trabajamos con Moodle y me fue bien con Moodle, pero acá el problema era que como, sabes que no todos están todavía formalizadas su matrícula, quizás no me aparecían en la plataforma Moodle. Y eso se me generaba un problema en la Latina, porque a unos tenía que mandarle por correo y a otros o mandar por correo para todos, porque no todos podían ver Moodle, porque está condicionado a la matrícula. Pero entonces con ustedes usé Classroom, no lo había usado, me ha gustado porque califican y les manda a decir a ustedes también cuánto tuvieron de calificación. No sé si ustedes han recibido sus calificaciones. Yo no lo he visto. Yo no me he fijado, disculpe. Sí, ¿cómo no? Yo sí No, no. ya las puso.
Sí, a la- pero búsquenlo en no deseado, porque a mí todo lo que usted me manda de mensajes de Sí, ya hay ustedes, dos notas puestas ya. Sí, sí, yo la he visto también. ¿En el Classroom o nos llegó por correo? debe No, haber en el por Classroom donde sale trabajos de la Sí, clase. las tareas, Ya. pues, ahí te da la evaluación. por, ¿No lo han recibido por correo? por las dos vías llegó. Sí. Jorge, explícale a Beto. Por Algunos, correo si los todavía que no he entregaron recibido. no le han recibido, fíjense en no deseados, porque a mí cuando me anuncia que ustedes me han entregado una tarea, Ujú. me lo dice es me tengo que ir a no deseado, no sé por qué Qué feo eso, profesora. es muy feo, Que pero le llegue aparece no no deseado, ya yo puse Muy que no hay feo. correo no deseado, pero bueno, me gusta porque ahí ya sabe su información, ¿no? Me dice si alguno de ustedes me ha escrito algo, también. Yo no he utilizado el Classroom para enviar el trabajo, el primer taller. Es más, inclusive también la asignación se lo envié los dos por correo. Bueno, yo lo recibí, pero a mí me gustaría que me lo mandara por el Classroom, porque así tengo allí y queda la evidencia de que están todos los grupos, todos están ahí calificados. Ah, Por ok, ejemplo, si me van a perfecto. evaluar, si como docente me van a evaluar la interacción. Yo tuve el problema con la profesora anterior y se lo mandé por Classroom, dice que no lo recibía, y entonces se lo mando por correo, entonces tuve problemas con ella al inicio. Entonces por eso se lo mandé por correo para evitar ese tipo de problemas, profesora. Pero si es así, yo se lo mando por acá. No hay problema. Hay una canción que se llama Antonio, ya lo pasado, pasado. ¿Oyó? Sí, pero es que hay historias que a veces quedan en recuerdo. Sí, sí. Entonces, las experiencias nos ayudan a fortalecer la personalidad. Perfectamente, profesora, estoy de acuerdo con usted. Que a veces uno reflexiona, ¿no? Entonces también puedes tomar estrategias para futuras clases. Mira, yo creo que aquí son de diferente tamaño, ¿eh? ¿Cuántos sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, miren, están viendo uno que dice riesgos, ingresos, tarjetas, edad e hijos. Correcto, allá para profesora. Sí. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí igual podríamos ver, miren, otra forma de ver la normalidad puede ser aquí donde dice pruebas no paramétricas. A ver, aquí creo que es, no, no es. Analizar, pruebas no paramétricas. A ver. Aquí, cuadro de diálogos antiguo y nuevo, dice KS. ¿Están viendo? Eso también puedo hacer la prueba. Y puedo pasar, en este caso serían, vamos a las variables independientes. También, porque los riesgos es una variable cualitativa, entonces yo puedo decir que aquí la prueba puede ser para ver si la banda de ajuste con una normal, la banda de ajuste para una distribución uniforme, exponencial o Poisson. O sea, estas son las que trae. Bueno, aquí esto nada más es información. Las opciones tienen que ver si quiero descriptivos, si quiero ver la parte de la gráfica, no sé si hace gráficos, pero no recuerdo, pero sí la parte de los cuartines, primero, segundo, tercer cuartil. Y cuando vamos a ver acá, la prueba de la normalidad aparece de esta forma. Te pone los parámetros y aquí te pone la parte de los resultados de la probabilidad de la prueba. Es bilateral. Y esto, por ejemplo, está a un nivel del 5%. Esto es normal y está igual que está acá. Ya me da 0.20, así que en este caso sí nosotros tenemos algo de normalidad. Y esto para algunas nos hace correcciones debido a algún ajuste en los datos. Pero aquí se comprueba pues que las variables tienen comportamiento casi normal o siguen un comportamiento normal. Esta es otra forma de verlo y me genera las estadísticas de esta forma. ¿Ven? La media, la desviación estándar, los valores extremos y los percentiles. Lo que vi que no, bueno, el otro sí me genera gráficos.
Bueno, entonces vamos a los datos. Vamos a analizar. Yo voy a hacer aquí, ustedes pueden practicar este con todas las variables juntas. Yo voy a practicar con este con ustedes. Ustedes en casa lo pueden hacer todas juntas y ven las diferencias. Voy a hacer el análisis discriminante, pero por pasos. Bueno, la variable riesgo es la variable de agrupación. Se mueve de 1 a 3, perdón. Aquí yo tengo las variables independientes, pero en vez de usarlas todas juntas, voy a usar el método de inclusión por pasos. En este caso, todo lo demás es igualito. Voy a hacer análisis de las medias, el MB de box, o sea, lo que se pide. Lo que puede variar un poco es que ella, bueno, tenía que revisar, yo creo que ella no hace, los cálculos se los va a hacer con respecto, por ejemplo, en este caso, de los logaritmos, ya cuando vemos la parte del análisis de las matrices, que son poquitas observaciones, así que podemos ver esto. Esto ustedes lo pueden, esto de las matrices lo pueden, es descriptivo, es para ver nada más cómo se mueven, cómo son sus varianzas, covarianzas. Aquí es lo nuevo. Miren que cuando veíamos el anterior, esto se ocultaba. Cuando pongo introducir independientes juntas, esto se oculta. Pero cuando yo voy a hacerlo por método, entonces yo tengo que darle el método. Yo puedo usar el lambda de Wilks o la razón F para efecto de la exclusión. Y él trae determinados unos valores de probabilidad o unos valores de la prueba. En este caso, nosotros podemos usar el lambda de Wilks, porque siempre vamos a usar el más pequeño. Vamos a aceptar. Y en clasificar, y aquí las cosas, vamos a decir, según tamaño. El resumen, para que lo vean en la tabla de resumen. Bueno, voy a obviar este para que no tengamos tanta confusión en los resultados. Ya vieron que esa tabla de resumen es toda la información. Yo le voy a pedir grupos combinados. Puedo pedirle grupos combinados porque son 3 grupos. Verlos separados. Y puedo pedirle el mapa territorial, que era ese gráfico de yuca, si quieren verlo. Como una yuca, una Y. ¿Gráfico de qué? Le queda como una gráfica como si fuera una Y invertida. Es como si fuera, el mapa territorial le limita las áreas y le muestra las observaciones que, bueno, vamos a mostrar los resultados para cada caso para que lo observen, pero igual esto se genera en los datos originales. El mapa territorial es un gráfico, es como si fuera una gráfica, pero que pone como los límites, por eso se llama mapa territorial. Y guardar, esto tienen que ver ya que esto me genere las puntuaciones pronosticadas a través de las funciones discriminantes canónicas y las funciones lineales de Fisher, que las lineales de Fisher son las clasificadoras. Y le damos a aceptar. Lo genera. Aquí tenemos las estadísticas descriptivas generales para todos los grupos y las tenemos por grupo. ¿Ves? Estas son variables, este es ingreso en miles, abreviado miles, cantidad de tarjetas de crédito, edad en años de la persona y la cantidad de hijos. Pueden haber otras variables que se han definido. Entonces, en la prueba, en el análisis de varianza univariado, me está generando, por ejemplo, de un factor pues univariado, porque lo hace para cada variable por separado, con respecto al grupo. El grupo vendría a ser el tratamiento, y esta es la variable de expuesta. Recuerden que los grupos, los grupos son de corte cualitativo, igual que en análisis de varianza yo tengo grupos,
o que son los diferentes tratamientos, que lo veíamos como tratamientos, y es univariado porque es una sola, lo hace para cada variable. Aquí no hay bloques. Entonces lo que tenemos aquí es que la variable cantidad de hijos no es una variable que realmente tenga diferencias en los grupos. O por lo menos, o sea, no tiene diferencias en ninguno de los grupos. En cambio, el ingreso, la cantidad de tarjetas y la edad en años son variables que hacen diferencia de grupo. Siendo el ingreso, ¿verdad? Y la edad, una de las variables más significativas con respecto a la F, pero realmente todas son significativas. Aquí tenemos las matrices de varianza, covarianza en los grupos combinados. Se observa nada más, por un lado, el sentido del movimiento. Ajá. En el cuadro anterior, entonces, yo pudiera decir que la cantidad de hijos que yo quisiera no la considero para el estudio, o no interpreto bien por ella podría el peso ser, de... ¿Ah? Ella puede ser una variable que no está generando diferencia de grupo, podría ser una variable que no se puede excluir. Sí, pero tendríamos que ver entonces ya en el análisis propiamente del efecto de cómo ellas se mueven juntas, o sea, cómo ella se mueve con otras variables, si tiene algún tipo de interacción. Entonces, podríamos confirmar si o no ella se excluye del análisis. Pero podría ser un indicio. Okay. Esa variable no hace diferencia de grupo, pero puede interaccionar con el resto para tener puede interaccionar con el resto. Esta es la variable sola. Y está la variable sola con relación a los grupos. Lo que todavía no vemos es mira, ella tiene poca asociación, ve aquí, ¿ve? Ella, cantidad de hijos, tiene poca asociación con el resto de las variables. ¿Estamos viendo acá? Correcto. Profesora, ahora se le fue la señal. Ah, sí. ¿Y qué dice esto? Está tratando de entrar nuevamente. No, nada más me mandó el mensaje que se fue la señal. ¿Pero solo a ella o todos están viendo? No, yo estoy bien, solo a ella. Ajá. ¿Y qué dice? ¿Que le esperen o qué? Pregunta. ¿Ya? ¿Qué dice? No, no me ha contestado. Ah, bueno. Continuemos de repente. Esto también queda grabado, ¿no? Observen aquí. Aquí yo tengo, voy a mover acá. Aquí yo tengo mi matriz de varianza covarianza. Recuerden que esto me da aquí realmente la matriz de varianza covarianza va a depender del tamaño, de la magnitud de la variable. Por eso la correlación es la que me va a dar indicador mayor de la asociación entre las variables. Observemos aquí, como tengo más de dos grupos, yo observo los logaritmos. Eso en dos grupos es difícil, pero ya en tres grupos es más claro. Yo estoy viendo que los dudosos y los buenos pueden tener confusión o podrían presentar algún grado de solapamiento. O sea, que haya confusión entre uno y otros a la hora de analizar la distribución de ellos con respecto a las variables. Y los grupos malos son los que son más fáciles de discriminar. Lo más probable es que la probabilidad de discriminación el poder de discriminación de ellos sea mayor. Entonces, la hipótesis nula de matriz de varianza-covarianza, esto nos está dando significativa, quiere decir que por lo menos uno de los grupos difiere del otro
con respecto a todas las variables analizadas. Aquí es donde vemos el asunto. Ustedes recuerdan que la variable, aquí estas, dice entradas eliminadas. Aquí nosotros observamos, déjenme ver aquí al final, una variable, por ejemplo, aquí pasamos a, estas son el grado de significancia que tiene las variables. Tengo el ingreso y la edad en años. Se dice que tengo entonces aquí en mi análisis las que quedan y las que se van. Vamos a explicarle un poco el proceso. Aquí tengo 4 variables, así que es más sencillo que cuando tengo 7, 8 o 9 variables que se hacen en escalones más largos. Aquí lo que observamos es el lambda de Wilks más pequeño. Aquí están las 4 juntas. Miren, el lambda de Wilks más pequeño en la primera etapa, o sea, en el primer análisis es el ingreso. ¿Qué significa? Que ella es una variable que va a ser utilizada en el análisis, ¿cierto? El ingreso va a ser una de las variables utilizadas en el análisis. En el siguiente paso, la más pequeña es esta, la edad en años. La edad en años es una variable que también va a ser utilizada en el modelo. Y luego observamos en el último paso las que no van a ser incluidas. Es decir, ni la cantidad de tarjetas ni la cantidad de hijos son variables que van a ser utilizadas en el análisis por pasos. Yo pude haber hecho el análisis sin usar esta técnica y hubiera decidido esto originalmente, como dijo una compañera por allí, que esa variable realmente no tenía ningún tipo de interacción. Aquí, estas son las que no van a ser utilizadas en el análisis. Y cuando observa, es el ingreso y la edad, las variables en el análisis. Allí, además de las diferencias, es cómo covarían las variables. Profesora, entonces yo no tendría que incluir nada, sino que el mismo programa en su salida hace la discriminación solo. No te oigo bien. El mismo programa hizo la discriminación. Sí, hace la discriminación. Cuando lo hago por partes. Ok. Si se hubiera seleccionado la otra opción, sí las toma todas. Te salen todas allí, pero entonces usted tendría que hacer esto, porque el modelo lo que pasa es que si la variable aporta o no aporta, ella en el proceso, quizás cuando tienes la ecuación, ella esté como de invitada, una variable invitada, pero que no va a aportar al proceso. ¿Me explico? Pero es mejor trabajar con menos que realmente me estén, y ella presentó una interacción. Cuando usted hace análisis de regresión, yo puedo tener una variable que de repente, cuando yo voy a ver ya mi proceso de si esa variable explica o no un fenómeno, entonces el mismo análisis de esa prueba de hipótesis de los coeficientes del modelo lineal, me puede decir si es una variable que yo pueda eliminar dentro de mi procedimiento. Entonces usted decide, bueno, yo no voy a trabajar con esa variable porque realmente ella lo que puede estar haciéndome es una confusión en el ejercicio, o puede ser una variable que no aporta y la tengo de más. Y en el trabajo numérico y para trabajos posteriores, yo podría entonces no considerarla a la hora de hacerle el levantamiento de información. Puede servirme para otro tipo de análisis. Miren acá. Ajá. Entonces, pero esa variable, no está en el modelo. De repente podemos correr rapidito con todas y ver entonces el proceso analítico. Por ejemplo, aquí en la primera, como les decía, la primera función, en esta función, la primera función está recogiendo el 99.7%. Aquí ella ya está haciendo el análisis con las variables que están en el modelo.
Por eso si usted la corre con todas, de aquí en adelante todo le puede cambiar en valores. En este caso me está diciendo que la primera función tiene una correlación del 91% de las variables a la función, y tengo que recoger el 99.7% de la varianza total explicada. Es decir, que la variación explicada o el efecto sistemático de la conjunción de estas variables en el modelo está recogido en el 99. O sea, en casi toda la información. El autovalor, que es bastante alto. Aquí tengo la prueba de significación de la función de 1 con respecto a la 2. Estamos viendo que la variable 1 también tiene es altamente significativa y su lambda de Wilson es pequeña. Es decir, un valor pequeño de lambda y un alto valor del estadístico me va a generar una prueba significativa, o debería generarme una prueba significativa. Los coeficientes discriminantes, en este caso, yo estoy viendo que el ingreso, en este caso el ingreso familiar en valor absoluto, y el ingreso familiar y la edad, porque son las variables que están en el modelo, son fuertes en la primera, pero entonces, y en la segunda los fuertes son los años de edad, pero cuando vamos a ver la parte de, no el coeficiente, sino la correlación que tiene esas variables con respecto a la función, encontramos que en la función 1, miren, salen significativos estos dos, pero ellos no están en el análisis. Entonces, los que realmente van a estar aportando, en este caso, aunque son la variable edad y la variable año, al igual que en la función 2. Igual todo el análisis posterior es similar. Yo tengo los centroides. El modelo lo escribiría con 2 variables, ya no 4. Y estoy haciendo más eficiente el análisis porque no requiero tener tantas variables para hacer el pronóstico, porque las otras no están aportando al modelo o la función discriminante. Tenerlas, quizás tenerlas o no va a hacer diferencia en la decisión, pero sí va a hacer diferencia en los valores que obtengamos numéricos. Pero en la decisión y en la parte del pronóstico puede que tenga unas ligeras diferencias. Pero no para decir, no va a cambiar el hecho de quién discrimina mejor que otro. El que siempre va a discriminar más va a ser siempre el mismo. Los centroides aquí, recuerden que el centroide son los parámetros de comparación para los resultados de cada función discriminante canónica. Aquí eran de los mismos pesos. Yo quería que hubieran visto de diferentes pesos. Aquí tengo las funciones clasificadores, malos, dudosos y buenos. Entonces tengo 3 funciones clasificadoras, 2 funciones discriminantes canónicas. El mapa territorial, que les decía que es como un gráfico para los errores en la discriminación. Aquí tengo un error, aquí tengo un error. Los puntitos, los asteriscos son errores de clasificación. Y esto que les decía que esto lo pueden obviar, porque en los ejercicios que ustedes me van a entregar, no entreguen esto, y el mapa territorial, porque esto es como información redundante a la que ya tenemos, pero que para efectos descriptivos usted puede ver cada una de las observaciones. Aquí tenemos las gráficas, miren, en los malos. Aquí tengo los dudosos. Aquí tengo un dato alejado. Y aquí tengo los buenos. Cuando observo, entonces estamos haciendo el análisis de las descripciones y observamos que los malos son los que tienen mayor poder de clasificación cuando, por ejemplo, aquí 10 personas fueron clasificadas como malos con respecto a 10 que tenían la condición de malos.
de acuerdo a las características, en este caso era ingresos y qué más, y Años. y edad. Ajá. La Años edad de y vida. los años, con esa función, con esas variables explicativas, se pronosticó en el modelo 10 personas con el riesgo de ser malos, Pagadores. malos Malos, clientes, o malos riesgos. un riesgo malo, dado que realmente lo fue. Y aquí vemos entonces los errores. Una persona fue clasificada como malo, pero ella pertenecía al grupo de dudosos. 9 personas fueron clasificadas como dudosos y pertenecían, Y eran buenos. y eran dudosos, esta es la certeza. Y una persona fue clasificada como dudosa, como buena, perdón, como dudosa cuando realmente era buena. Eran buenos. Y 9 personas fueron clasificadas como buenas cuando cuando realmente eran 10 buenas. Entonces aquí se calculan las probabilidades, estas son las probabilidades condicionales, y luego entonces uno calcula, estas son del mismo tamaño, y son pequeños, en grupo pequeño son 30 observaciones. Por ahí puede haber un ejercicio donde usted va a ver entonces aquí diferentes pesos en las cantidades y sería la proporción de los malos o del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, como usted lo tenga, que pueden no tener los mismos pesos y entonces sería lo que tendríamos que hacer para calcular la probabilidad de clasificación. Que yo en uno de los ejemplos, creo que en las diapositivas, en el video, en las diapositivas y en el demo, que está en documento Word, les escribo cómo es cómo uno calcula la probabilidad de tener una característica. O sea, en este caso, que tener la probabilidad de certeza de pronóstico. Una consulta, profesora, las gráficas estas que están antes de este cuadro de clasificación, ¿tienen alguna relación, tienen alguna relación con el último cuadro de abajo? ¿O son Sí. independientes? No, ellas deben tener relación. Ok, entonces lo mismo que tenemos acá es lo que está acá en el último cuadro de clasificación. Y los centroides de grupo, me imagino, es cuál de todas las variables se acercan más al centroide cuando se hacen algún tipo de, este es el centroide. Este es el centroide de este grupo. Aquí tenemos una observación alejada. Si de repente nosotros tendríamos que ver. Este es el que se clasificó como malo cuando realmente era dudoso. Ajá. Entonces, por la forma en que es la distancia a donde está más cercano. Donde se siente, okay. O sea, cuando aquí no se ve tan, porque tendríamos que hacer como una escala como la que hablaba hace un rato señor de la Cruz, para ver cuál dista más de uno y otro, porque visualmente podemos tener una equivocación, porque parecieran que estuvieran las distancias más largas con los malos. Pero habría que ver eso, porque aquí los malos fueron los que mejor separación tenían. Eran más excluyentes. Pero en términos generales, clasifica muy bien. Pero los malos van a ser malos con las características que usted los vaya a clasificar. Ah, bueno, entonces ahí gráficamente sí me está indicando lo que está en el último cuadro, porque si son, por lo menos en ese caso nada más había uno que estaba alejado, y acá en el cuadro me está dando que es uno, correctamente. O sea que es una versión gráfica. Ajá, puede ser. Pero lo único que tienes que es como irte allá y ampliarlo un poco para verlo mejor, ¿no? Para verlo mejor. Pero es la forma en que ellos el centroide calculado y cómo ellos se mueven alrededor de cada uno de ellos. Y entonces aquí tenemos la distribución, la tabla de probabilidades. Entonces, donde nosotros, ¿de dónde sacamos el valor? En este caso, por ejemplo, es lo mismo que nosotros promediáramos esto, porque tienen los mismos pesos. Pero si tuvieran diferentes pesos, entonces sí tendríamos que hacer las sumas ponderadas de cada uno de ellos con respecto al peso que realmente tengan en
los datos originales. Y acá, entonces ya tenemos las respuestas, que es lo que nos dice a nosotros cómo fueron clasificados los elementos y las coincidencias. Entonces aquí nosotros, esto es básicamente lo que es el análisis discriminante, es bastante sencillo, siento yo, y de aplicar. Yo lo único que iba a mostrarle rápidamente para culminar la clase, me voy a grabar otro ejercicio donde haya diferentes tamaños para que ustedes vean. Y como me preguntó por ahí alguno, yo le voy a escribir entonces las probabilidades, cómo se calcula esa probabilidad. Miren, ¿ustedes están viendo ahorita una pantalla o todavía? En PowerPoint, correcto. En PowerPoint. Lo estamos viendo. Entonces, observen. Un ejemplo de combinación de análisis factorial y discriminante. Vamos a hacer los resultados de un factorial. Cómo yo lo puedo, cómo yo clasifico o hago una regla de clasificación utilizando los resultados de las puntuaciones factoriales y cómo yo puedo ver si esa forma en que clasifiqué es adecuada o si tendría que revisarla. No las puntuaciones, sino la forma en que creé los grupos para hacer las clasificaciones. Entonces, en el análisis factorial. En el análisis factorial. Este es el análisis factorial. Ahí yo les voy a decir algunas cositas. Esto está, este fue de un estudiante ella hizo factorial, pero no le aplicó discriminante, y yo utilicé los datos de ella para poder entonces hacer la asociación. Entonces se denomina precariedad laboral, pues es el concepto, al estado de situación que viven las personas trabajadoras que por razones diversas sufren procesos que conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de trabajo más allá del límite considerado como normal. Según una concepción, ahí no puse de dónde salió, de ahí, ese trabajo lo hizo Annette Pineda, ella es economista y ella estudió la maestría en estadística. Entonces, se recogieron datos, ella utilizó datos de la encuesta de mercado laboral, creo que se llamaba así, y de esos lo vio por distritos, los 72 distritos, y luego ella lo que hizo fue, ahí la información, ella recibió la información cruda, claro, no tenía la identificación de la persona, pero la tenía cruda, no podía usar con esa información tan cruda el análisis factorial, y yo le recomendé que trabajara con proporciones. Entonces calculó la proporción de asegurados directos, o sea, del total, cuántos tenían seguro social, cuántos tenían, qué proporción, o sea, cuántos del total consultados tenían en el distrito, en esa población, tenían seguro social, qué proporción tenían contrato de trabajo, o contrato, o sea, un contrato formal, qué proporción con sueldo fijo, el salario promedio, el promedio de horas semanales trabajadas y la proporción que realizó otra actividad. O sea, qué proporción de las personas trabajadoras tienen otro camarón, un camarón o dos camarones, y cuántas horas le dedican a esa actividad adicional. Luego estos son los estadísticos descriptivos, para ver, bueno, ahí vemos las diferencias en los órdenes de magnitud, uno está en proporciones, otro está en valores absolutos, otros son las proporciones, las razones, el promedio de horas, el promedio es una razón, entonces tenemos proporciones, razones, tenemos valores absolutos en esta combinación, entonces estandarizó los valores para poder trabajar. Entonces, esta tabla no la generó de factorial, sino de tablas de correlaciones que tiene el paquete. Eso que la presenta con la prueba bilateral, la pone allí mismo corrida. Entonces, ella le pone la significancia, ¿no? Los dos puntitos significan, por ejemplo, a nivel de significancia 0.01 y un asterisco es significancia a 0.5.
Los estadísticos suelen decir que todo aquello que tiene una significancia por debajo de 0.01 es altamente significativo, y le dicen que es significativo cuando es inferior al 5%, se está cerquita del 5%. Pero en todo caso, la prueba es significativa para los que tienen asterisco. Entonces nosotros tenemos la correlación y tenemos la prueba. Significativa, significativa, significativa. Esta es otra forma de ver la correlación. Y también entonces vemos que hay relación bivariada, a excepción del contrato, al mismo contrato de trabajo, la proporción de personas con contrato de trabajo y los que realizan otra actividad. Pero es significativa, miren aquí, proporción que realizó una actividad y la proporción con contrato de trabajo. Está contrato de trabajo aquí. Aquí. Tiene una correlación baja, pero no es significativa, miren. Aquí no es significativa. Esa correlación es baja y no es significativa. Aquí tenemos una correlación baja entre realizar otra actividad y tener seguro social. Es baja, pero ella tiene un grado de significancia. Y estamos viendo entonces que hay relaciones altas y muy altas. Asegurados versus sueldo fijo, contrato, horas semanales, y moderadas con relación al contrato y sueldo. Y entonces nada más vemos la forma en que se relacionan. Aquí está la prueba de normalidad. Todas las variables son normales a excepción del salario y la proporción que realizó otra actividad. O sea que estas variables podrían ser objeto de transformación para que tengan algún tipo o se acerquen a tener un comportamiento normal, pero tenemos 1, 2, 3, 4 variables y podemos asumir casi normalidad entre las variables a analizar. O sea, aquí tenemos pues el estadístico. Miren, salario, que es la variable que no tiene normalidad, tiene una fuerte simetría y tiene, como decía hace un ratito el compañero Alexis, tienen datos aislados, ¿ven? Aberrantes. Entonces tengo, típicos. Entonces, o fuera de rango también. Entonces, ella tiene una fuerte asimetría positiva, que tengo concentración a la izquierda y dispersión a la derecha. Lo observo en este gráfico que es el valor observado versus el esperado. Y entonces lo que se busca es que los registros estén alrededor de esa línea. Entonces, si yo tengo muchas observaciones o puntos que están hacia la derecha de la diagonal, entonces tengo asimetría positiva. Pero si esos puntos, si este punto, por ejemplo, este punto que vemos aquí aberrante, ahí, este punto aberrante lo tuviéramos de este lado, o un conjunto de grupos, aquí tenemos un conjunto, pero hacia acá es donde está más. Pero si yo tuviera un punto aquí, por acá, entonces yo tendría asimetría negativa. Cuando observamos la gráfica de caja, ustedes la ven bien allá, tenemos el punto, él me dice, el paquete me dice el punto que es aberrante, el punto 52, y el punto 65 y el punto 69. Entonces, aquí yo tengo un aberrante y uno atípico. Entonces, este está muy fuera de rango, estos están fuera de rango y esto es aberrante. Entonces, hay formas de calcular eso. Hay una prueba para datos extremos, y también hay una prueba que se puede hacer, por ejemplo, que es muy descriptiva. No sé si ustedes se las han proporcionado, que uno toma, por ejemplo, el cuartil 1, por ejemplo, voy a buscar mi dato inferior fuera de rango. El inferior fuera de rango sería igual a el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico, donde el rango intercuartílico es la diferencia entre el percentil 75 menos el percentil 25. Ese es el rango intercuartílico. Entonces, ¿qué es el rango intercuartílico? La diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25 me va a dar el rango que existe, la distancia que existe entre el 50% de los datos centrales.
los datos más centrales. Entonces, ese rango lo multiplico por 1.5. Entonces tomo mi percentil 1, que sería el percentil 25, donde está el 25% inferior, y le resto 1.5 el rango intercuartílico. Y mi dato más pequeño, o sea, mi valor mínimo, ¿verdad? Está dentro de ese valor que yo calculé, entonces no tengo un dato extremo. Pero si mis datos más pequeños están fuera de ese valor, entonces yo tengo datos raros o datos atípicos inferiores. Lo mismo hago con el superior, pero en vez de restarle 1.5, le sumo 1.5. O sea, él sería el Q3, en este caso sería el percentil 75, más 1.5 veces el rango intercuartílico. Si mi dato extremo superior, o sea, mi dato máximo, está dentro de ese límite, no tengo datos raros. Y si está por encima de él, entonces yo tengo un dato aberrante o un dato extremo. Yo puedo irme a buscar datos extremos o aberrantes, y en vez de 1.5 lo multiplico por 3, y entonces podría ubicar datos en algún momento de tipo aberrante. Entonces, esa es una forma de calcular estos datos extremos. También, bueno, en este caso lo que me está diciendo que esa variable no tiene comportamiento normal. Ahora observen esto. Tengo el histograma para proporción de asegurados directos. Nada más lo hice para dos variables. Entonces, la simetría es positiva. Miren, nosotros lo vemos así. Nosotros vemos podemos ver el centro. Por ejemplo, contamos las barritas, la dividimos entre 2. Y vemos, por ejemplo, visualmente, si nos cuesta, podemos visualmente la forma en que se distribuyen las áreas. Entonces nosotros observamos aquí, incluso aquí yo puedo observar en este histograma que yo puedo tener subgrupos, o vamos a suponer subpoblaciones. Aquí yo tengo una subpoblación. Aquí yo tengo otra. Entonces, pero estoy observando que la dispersión es hacia la derecha. Yo no sé ustedes, porque a mí mi computador no me deja ver bien acá. Ustedes observan, por ejemplo, aquí el largo de ¿cómo le llaman? De las colas, de las colitas estas o bigotes, le llaman. Si yo tengo dispersión a la derecha, no es tan grande, pero tengo una dispersión ligera a la derecha, y yo tendría que tener entonces que hacer visualmente, parecían que tuvieran el mismo tamaño, pero siempre esta está un poquito más larga que la de abajo, quiere decir que hay una ligera dispersión hacia la derecha. Y cuando veo la gráfica QQ normal, donde tengo el normal esperado y el valor observado, yo encuentro entonces que hay una ligera dispersión, pero es ligera, porque esta distribución salió casi normal. Tengo una ligera dispersión porque tengo una gran cantidad de observaciones que no tocan la línea, pero están cercanas a ella, pero están ubicadas a la derecha de la línea de análisis, que sería esta diagonal que está aquí. A ver, ¿están allí o tienen hambre? Estamos aquí. Estamos, profesor. Yo estoy aquí, profesora, yo estoy presente aquí. Las Sí. dos. Sí. Aquí, bueno, aquí nada más es como para reforzar un poquito de ese análisis descriptivo de los datos. Que yo les decía que de repente cuando ya tengan un chance puedan observar el primer capítulo del libro que les proporcioné de César Pérez, que el primer capítulo es análisis exploratorio de datos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos por un lado, recordando la prueba de Bartlett y la prueba de KMO, que ambas son significativas. Tenemos que el KMO es superior a 0.6. Podemos decir que tiene una buena adecuación muestral. Igual nos dice que el Bartlett, recuerden que aquí que la determinante de la matriz de correlaciones es distinta a 1, es decir, que hay suficiente poder como para hacer ese trabajo matricial, que es lo mismo que decir que existe por lo menos una asociación lineal entre las variables, entre pares de variables que me permiten hacer análisis factorial. Aquí, si ustedes observan,
aquí retuvieron dos factores. Este estudiante mantuvo el salario promedio. Entonces, ella está haciendo extracción por componentes. Ella puede hacer cuando hago análisis de componentes principales per se, quizás yo puedo darme el lujo de hacer esto, pero si voy a hacer un análisis factorial, extracción componentes, esta variable yo la tengo que analizar. O eliminarla, si me quedo con dos componentes, o aumentar el número de componentes a uno más. En este caso, no se cumple esto, pero tendría que ver si al aumentar un factor o un componente, ella empieza a tener presencia en los factores decididos o en las comunalidades, en las saturaciones, en lo que es las cargas componentes, y si me mejora en alguna medida, que en este caso no se trae a colación, pero es importante ver la reproductividad de la matriz de correlaciones con respecto a la original. Entonces, ese mejoramiento me permite entonces a mí trabajar el hecho de eliminar o no. Ella, en este caso, me imagino que como el salario es una variable importante para la condición laboral, aunque en dos factores ella no tenga en esa solución una aporte, su comunalidad es más baja, ella consideró mantenerla. Entonces, ¿qué les decía? Vamos a seguir con esto porque quiero ver el análisis. Entonces, las cargas, en este caso ella hizo una rotación Varimax y tenemos aquí que el primer, y no hay, en este ya no hay confusión, se hizo directo, estamos teniendo dos factores. El primer factor está hablando de aseguramiento del trabajo, seguro social, contrato, proporción del sueldo fijo, el número de horas que trabajo a la semana, ¿verdad? Entonces, en alguna forma va a salir alto en aquellos corregimientos donde tengo buenas condiciones, recuerden, con la naturaleza del corregimiento, porque estamos trabajando con datos estandarizados. Con la naturaleza del corregimiento, estoy teniendo mayor, a esto le llamaron arraigo. Arraigo a este componente, y al segundo componente le llamó salarios, que realmente tendría que ser con el ingreso, porque va a salir alto, o sea, alto, aquí esto es 0.56, pero va a salir relativamente alto para los que tienen mejor salario dentro de su conjunto, pero tienen y no requieren trabajar horas extras adicionales. O sea, menor número de horas extras adicionales en otra actividad y mejor salario. ¿Estamos? Y luego aquí tengo los modelos, que hacemos nuestra ecuación lineal, y luego entonces eso lo que se hace es verlo en las puntuaciones componentes resultantes, que esto no es lo que voy a ir, sino que voy a ir es realmente a la categorización. Aquí entonces yo veo que, por ejemplo, Donoso. Bueno, yo estaba en Donoso. Donoso es donde hacen los dulces estos chocolates que son como bien me sabe. Donoso es en Colón. Donoso y Colón, perdón, Costa Abajo. Costa Abajo. Este es Costa Abajo. Ellos dentro de sus condiciones, pues tienen acceso a salario o a ingresos, pero el arraigo es menor. Puede ser alguna actividad que tengan con relación a pesca o época de pesca. Donoso es Costa Abajo, perdón. Y entonces tengo, por ejemplo, otro como, a ver, para no hablar de los clásicos, que son los que están en la ciudad. Tengo, por ejemplo, Bugaba. Bueno, Bugaba. ¿Dónde está Bugaba? Aquí en el medio. Bueno, él tiene condiciones promedios, tanto para el arraigo como para el salario. Está en el promedio, como Penonomé, Soná, pero ya estamos viendo, por ejemplo, Los Santos, tiene mayor arraigo, pero menores ingresos. San Miguelito, Panamá, obviamente, tienen mayor arraigo, pero los salarios no tan consonos con su realidad. O sea, están en el promedio los salarios, pero el arraigo o contratos fijos o
o seguridad social está más garantizada para estos que están acá. Entonces, esto es una forma de verificarlo. Y aquí, pues ya tengo entonces los resultados. Arraigo laboral y nivel salarial serían las nuevas variables que posteriormente se clasificaron en muy bajo, bajo, regular. La primera, se usó la primera en este caso. Lo que voy a confirmar es si esa categorización que de 5 categorías que fue muy bajo, bajo, regular, bueno y bueno, es decir, hubo 11 distritos de 73 clasificados como muy bajo, 11 distritos igual de 73 como bajo, 28 distritos como regular, 16 distritos como bueno y 7 distritos como muy bueno. Comparados con todo el grupo, ¿no? Y su realidad. Y luego aquí ustedes ven los colores. ¿Ven los colores, cierto? Aquí tengo los colores. Sí, se ven los colores, sí, sí lo estoy viendo. Estos colores serían los grupos. O sea, acá abajo quizá no se vea muy bien, pues yo no veo, no sé si ustedes. Los que están en la clasificación 5 son los que están naranjitas, los lilas son los clasificación bueno, los grises son los regulares, que son bastantes. Ahí tendríamos que ver si eso fue una buena clasificación. Y aquí tengo los celestes, que serían los bajos, y los muy bajos serían los que están acá. Aquí está Zambú, Yurú, Sémaco, que esos son áreas indígenas. Vamos. Luego, entonces, en esta clasificación yo puedo comprobar si de repente la forma en que categoricé en 5 grupos podría ser avalada a través de un poder clasificador como el análisis discriminante. Ya mi valor numérico, que está aquí, este es mi valor numérico, ¿cierto? Yo lo voy a transformar en categorías. Entonces, esta variable numérica la transformo en categorías que fueron puestas por el investigador. No son naturales, son clasificaciones elaboradas por un proceso analítico. Y luego entonces yo voy a verificar si ellas se corresponden o no. Se hace el análisis discriminante. Entonces, aquí me está diciendo, aquí estas son todas juntas. En este caso tengo son 1, 2, 3, 4 variables. Las 4 variables utilizadas hacen diferencia en los grupos, o podemos decir que la proporción de asegurados directos difiere con respecto al grupo 1, al grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5. O difiere por lo menos en alguno de ellos. Uno con respecto a alguno de ellos. Entonces, lo mismo para la proporción de contrato de trabajo. Esto es como si estuvieran haciendo un análisis univariante, o sea, y de un factor. Entonces, aquí tenemos el promedio de horas semanales. Son variables significativas para la discriminación. Aquí tenemos los logaritmos, viendo pues que aquí tenemos, por ejemplo, el muy bajo y el muy bueno están en los extremos. Y tenemos pues que, miren, 15, 16, 15, 15. Allí es donde yo voy a tener la confusión, en bajo, regular y bueno. Puedo tener confusión a la hora de hacer discriminación. Entonces, cuando voy a ver mi M de box, me dice que por lo menos un grupo presenta relaciones distintas con respecto a otro o a otros, y la prueba es significativa. Cuando vemos aquí, por ejemplo, el poder discriminante, recuerden, la primera variable discrimina mejor. La primera, tengo 4 funciones discriminantes porque tengo 5 grupos. Recuerden que n menos 1 grupos es el número de funciones que voy a tener. Correcto. Luego entonces, cuando voy a ver, por ejemplo, los coeficientes, bueno, aquí son bastantes para verlo, la parte de abajo no la puedo observar, pero si veo la estructura, ahí dice que para la función 1, las 2 primeras variables, no las primeras, porque ella las acomoda, la proporción de asegurados directos y la proporción con sueldo fijo, genera mayor explicación en la primera. En la segunda sería la variable promedio de horas trabajadas, y en esta tercera, pues,
por peso sería esta proporción, pero no tenemos significativas correlaciones. En cambio que en la cuarta sí tenemos mayor en la proporción de con trabajo, con contrato de trabajo. Y mira, aquí están las funciones discriminantes. Cuando vemos las funciones discriminantes, esto es nada más la parte descriptiva de la función para poder calcular las puntuaciones discriminantes, que son las que se comparan con los centroides, que ya esto está observado en los otros ejercicios, porque quiero llegar a lo medular, que es, estos son los coeficientes de las clasificadoras. Miren que si son 5 grupos que se gestionaron, son 5 funciones clasificadoras, cuyos resultados se analizan como probabilidades. Aquellas que se acercan más a 1 es el grupo de pertenencia. Tenemos entonces el gráfico, y ustedes lo que decían, miren, los muy bajos y los muy buenos tienen como más poder discriminador. Aquí tengo un grado de solapamiento entre el bajo y el regular, y aquí quizás también entre el bueno y el regular. ¿Ves? Y cuando voy a ver la probabilidad de diagnóstico, tengo el 86.3%. Aquí está la forma de calcular, no está la forma funcional, la forma funcional la pueden ver en los demos, pero aquí yo tengo la probabilidad, no son del mismo tamaño, entonces ¿qué es esto? Yo tengo entonces que 11 de 11, que sería mi condicional, 11 fueron clasificados como muy bajos como muy bajos cuando realmente tenían una condición baja. Después veo 7 fueron clasificados como bajos de 11. Entonces, esta sería la condicional. Las que están en las diagonales serían las condicionales con respecto al pronóstico. Y luego, cuando voy a ver la probabilidad simple, estos eran 73. Entonces, esto sería 11 de 73, 11 de 73, 28 de 73. Sería la simple que tenía que asociarla. Una media ponderada tendría que calcular que, a diferencia de los ejemplos anteriores, todas tenían los mismos pesos, quedaba lo mismo que sumarlas todas y dividirlas entre 2 o entre 3, dependiendo del número de grupos. Aquí tendríamos que hacer los pesos con respecto a la cantidad de observaciones en cada grupo. Entonces estamos viendo que, entonces tengo aquí que los extremos son los que clasifican más. Y tengo mayor confusión, miren, tengo mayor confusión entre los bajos y los buenos. Y puedo decir que mayor confusión entre el bajo y el regular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí termina la presentación. Pero ¿qué quiere decir esto? Que yo tendría que observar en mi clasificación realizada. Es quizás probar con 4 y con 3 grupos para ver si hay más consistencia en el poder clasificador de grupos. Estamos viendo entonces un ejemplo. Esto ustedes lo tienen, yo se los mandé y está en el Classroom. No sé si se los mandé, pero está en el Classroom. Igual se los mando. A ver aquí cómo es esto. Aquí voy a dejar. A ver cómo hago esto más grande. ¿Están todos o se fueron yendo? Aquí estamos, profesor. No estamos. Yo estoy aquí presente siempre. Desde las 8:30 de la mañana estoy aquí. Es que me acabo de dar cuenta. Bueno, por favor. No, yo estoy de las 7:30. Humberto llegó tarde hoy. Se le pegó la sábana. Se le pegó la sábana. Quedó en la cafetería. Literalmente hablando porque está en su casa. Son traicioneros estos compañeros, profesora. ¿Se da cuenta? Hey, Jorge, ¿qué pasó ahí, Jorge? Apoya. Bueno, voy a